Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Corría diciembre de 2006 y el aire estaba impregnado con el aroma de la guaraná. En las sombras, un grupo de agentes especiales seguía la pista de un hombre sospechoso de haber terminado con la vida de 8 personas. Ese hombre era Pedro Nakada, de 33 años, quien apenas un día antes había cometido un crimen dejando tras de sí una estela de testigos. La manera en que había dado fin a sus víctimas fue la pieza clave que llevó a los agentes a organizar un operativo para su captura. Una vez detenido, procedieron a interrogarlo. Con una calma perturbadora, aquel hombre confesó que sus actos fueron impulsados por voces que le ordenaban limpiar la escoria de este mundo. En una fresca mañana del 28 de febrero de 1973, en el vibrante barrio de El Agustino, en el corazón de la ciudad de Lima, nació un niño llamado Pedro Pablo Mesías Ludeña. Pedro era el tercer brote de una familia numerosa de 9 hijos, un árbol genealógico lleno de personalidades diversas y destinos entrelazados. Sin embargo, la vida en casa no era un cuento de hadas. Las circunstancias no eran las más favorables para la crianza de los niños, y el hogar se convirtió en un escenario de supervivencia más que de crecimiento. Esta realidad llevó a que varios de los hermanos de Pedro tomaran rumbos diferentes, creciendo lejos del nido familiar. A pesar de compartir la misma sangre, no todos compartieron los mismos recuerdos de infancia. Algunos de los hermanos de Pedro encontraron refugio en los brazos de sus tíos, mientras que el paradero de otros permanece envuelto en el misterio. Quizás si Pedro hubiera seguido un camino similar, su destino podría haber sido diferente. Pero como en el caso de muchos asesinos seriales, la infancia de Pedro estuvo teñida por el abuso y la violencia. En la escuela, Pedro era el blanco de burlas y maltratos por parte de sus compañeros. Le tiraban del pelo, lo molestaban y le negaban la amistad que todo niño anhela. Este tormento constante fue un factor que contribuyó a que, desde una edad temprana, Ludeña comenzara a alejarse de la sociedad y, por ende, de las normas que ésta impone. Su aislamiento fue un paso más en el camino que lo llevaría a convertirse en el hombre que conocemos hoy. En casa, la situación de Pedro no era más alentadora. Desde muy pequeño, sus hermanas mayores lo vestían de mujer y lo obligaban a salir a la calle. Allí, desfilaba bajo la mirada de los vecinos, quienes respondían con risas y burlas a su desfile forzado. Este trato humillante solo servía para profundizar las cicatrices emocionales de Pedro. Mientras todo esto sucedía, uno podría preguntarse, ¿dónde estaban los padres? La triste realidad es que estaban ausentes, incapaces de prestar atención a sus hijos, ya sea por circunstancias de la vida o por elección. El hecho es que Pedro y sus hermanos crecieron en un hogar donde la supervisión y el cuidado parental eran escasos. Esta falta de atención y orientación fue otro factor que contribuyó a moldear el camino que Pedro eventualmente tomaría. El padre de Pedro, el señor Mesías, era un hombre atrapado en las garras del alcoholismo. Cuando la bebida tomaba el control, su mirada se volvía oscura y su mano pesada, maltratando físicamente a su esposa. Ella, por su parte, luchaba contra sus propios demonios, padeciendo de trastorno bipolar. La casa de los Mesías Ludeña resonaba con el estruendo de las peleas constantes, un ruido ensordecedor que llenaba cada rincón del hogar. Este ambiente tóxico empujaba a Pedro a huir, buscando refugio en las calles de Lima. Sin embargo, la dura realidad de la calle y la falta de comida siempre lo llevaban de vuelta al hogar que tanto ansiaba abandonar. Al regresar, su padre lo recibía no con un abrazo de bienvenida, sino con un cable en la mano, listo para castigarlo. Pero este maltrato físico fue solo uno de los muchos que Pedro sufrió en sus primeros años de vida. El mayor detonante, la semilla del mal que germinaría dentro de él, ocurrió cuando Pedro tenía tan solo 4 años. Este evento marcaría el inicio de un camino oscuro, cuyas ramificaciones aún se sienten hoy. Un día fatídico de 1977, la querida mascota de la familia, una perrita que esperaba cachorros, fue encontrada sin vida. Los hermanos de Pedro no dudaron en señalarlo como el culpable.
El pequeño Pedro negó los hechos, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Como castigo, sus hermanos idearon una represalia tan tétrica como inhumana: abusar de él íntimamente. Este acto despreciable desató una furia incontenible en Pedro. En su ira y desesperación, tomó una decisión escalofriante. Si sus hermanos querían un asesino en la familia, eso es exactamente lo que iban a tener. Esta resolución marcó un punto de no retorno en la vida de Pedro, un camino oscuro que lo llevaría a convertirse en el hombre que conocemos hoy. Así comenzó la oscura senda de Pedro, marcada por el asesinato y la tortura de animales. Esta conducta, tristemente, suele ser un denominador común en las personas que posteriormente se convierten en asesinos seriales. Es como si la crueldad hacia los seres más indefensos fuera un presagio sombrío de los horrores que están por venir. Uno de los actos más terribles de Pedro hacia los animales ocurrió un día en que su madre, en un ataque de furia, lo golpeó fuertemente. Incapaz de desahogar su ira con la figura de autoridad que lo había lastimado, Pedro dirigió su furia hacia un blanco más vulnerable, el gato que cuidaban en ese momento. En un acto de crueldad inimaginable, Pedro colocó al pobre animal en una sartén hirviendo. La vida de Pedro estaba llena de complicaciones y dificultades, y su educación no fue la excepción. A pesar de sus esfuerzos, apenas logró concluir el 3er grado de la primaria. Este hecho, junto con su entorno violento y abusivo, contribuyó a moldear el camino que Pedro seguiría en su vida adulta. A la tierna edad de 9 años, Pedro decidió sumergirse en el mundo de la mecánica, trabajando en un taller. Intentó desligarse de su familia tanto como le fue posible, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras de su pasado. En un intento por reinventarse, pagó alrededor de $288 a un ciudadano japonés para que lo adoptara. Su objetivo era emigrar a Japón y comenzar una nueva vida, al igual que muchos jóvenes peruanos de su época. Desde ese momento, su apellido paterno cambió de Mesías a Nakada. Estaba naciendo una persona completamente nueva, tanto internamente como a los ojos del mundo. Pero a pesar de su nueva identidad, las cicatrices de su pasado seguían presentes. A los 17 años, Pedro había desarrollado un odio inconmensurable hacia todas las personas que no seguían los parámetros de la vida católica. En sus propias palabras, quería exterminar del mundo a los drogadictos, alcohólicos, damas de compañía, ladrones y homosexuales. Este deseo de purgar el mundo de aquellos que consideraba indignos revela la profundidad de la oscuridad que se había apoderado de su corazón. Con un objetivo fijado en su mente, Pedro trazó un plan a largo plazo. Decidió ingresar como voluntario al ejército peruano, buscando adquirir cierta autoridad y poder que le permitiera deshacerse de aquellos a quienes él llamaba los enemigos de Dios. Sin embargo, los planes de Pedro no salieron como esperaba. Rápidamente, sus compañeros notaron que algo extraño le sucedía al joven. No hablaba con ellos, sino que parecía estar en constante comunicación con una supuesta presencia divina, que le daba órdenes de asesinato. Ante este comportamiento inusual, los psiquiatras militares procedieron a evaluarlo. El veredicto fue contundente. Pedro padecía de esquizofrenia paranoide. En lugar de convertirse en un soldado, se estaba convirtiendo en una amenaza. Formarlo en el manejo de armas equivalía a volverlo aún más peligroso para la sociedad. Así, el sueño de Pedro de obtener poder y autoridad dentro del ejército se desvaneció, dejándolo una vez más a merced de sus propios demonios. Después de ser expulsado del ejército, Pedro cayó en un abismo de desesperación. Intentó quitarse la vida y pasó un año sumido en una profunda depresión. Sin embargo, nunca recibió la ayuda médica que tanto necesitaba. Como resultado, su tristeza se transformó en violencia, un giro oscuro que marcaría el inicio de su camino criminal. A la edad de 21 años, Pedro cometió su primer crimen. Decidió dejar atrás su ciudad natal y se trasladó a Huaral, un distrito lejos de Lima. Fue en este nuevo entorno, entre las calles de Huaral y sus zonas aledañas, donde Pedro comenzó a convertirse en la figura temida que todos conocemos hoy.
Su historia es un recordatorio sombrío de cómo las circunstancias de la vida pueden llevar a una persona por un camino oscuro y peligroso. El primer día del año 2005, Pedro se encontraba en la playa de Chorrito de Chancay. De repente, notó la presencia de un agricultor llamado Carlos Edilberto Merino Aguilar, un hombre de 26 años que estaba vendiendo sandías. Pedro se obsesionó rápidamente con la idea de que este hombre quería robarle dinero. Sin pensarlo mucho, Pedro sacó un arma y disparó. La bala atravesó el tórax y el abdomen de Carlos, convirtiéndolo en la primera víctima de Pedro. Pero la historia no terminaría ahí. Como ya hemos mencionado, Pedro padecía de esquizofrenia paranoide. Esta enfermedad a menudo viene acompañada de la creencia de tener una misión especial en la vida, así como de aires de grandeza. Todo esto llevó a Pedro a creer que debía asesinar a las personas para purificar el país. Este deseo distorsionado de justicia marcaría el comienzo de una serie de crímenes que lo convertirían en una figura temida y tristemente célebre. Pedro sentía que tenía un deber moral de llevar a cabo sus actos atroces. Una vez que se atrevió a quitarle la vida a alguien, no iba a mirar atrás. Así comenzó una serie de asesinatos que lo convertirían en lo que los medios posteriormente llamarían el apóstol maldito, un nombre claramente ligado a su inclinación religiosa. Para llevar a cabo estos asesinatos, Pedro se convirtió en un asesino meticuloso y planificador. Siempre seguía un mismo modus operandi. Se compraba pistolas de 9 milímetros y utilizaba silenciadores que él mismo había aprendido a fabricar gracias a Internet. Esta preparación y planificación detallada solo servían para hacer sus crímenes aún más escalofriantes. Pedro había cruzado un umbral oscuro, y su historia sirve como un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se desvía por un camino de violencia y odio. El 31 de mayo de 2006, en el asentamiento humano Tierra Prometida de Guaral, Pedro cometió su segundo asesinato. La víctima fue Teresa Cotrina Abad, una mujer de 50 años que luchaba contra la adicción a las drogas. Mientras caminaba a su lado, Pedro la vio fumando marihuana. Sin pensarlo 2 veces, sacó su arma y le disparó en la cabeza. Teresa falleció a causa de un traumatismo encefalocraneano perforador. Después del asesinato de Teresa, Pedro, ahora conocido como el Apóstol, comenzó a sumergirse cada vez más en su oscuro camino. Sus manos, una vez manchadas de sangre, se teñían cada vez más con el color de sus crímenes. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. En la noche del 20 de julio de ese mismo año, Walter Sandoval Osorio, un hombre de 44 años, ingresó a la unidad de emergencias del Hospital Regional de Guaral con una herida de bala en la cabeza. Pedro había disparado a Walter, quien era conocido por tener antecedentes criminales, aunque los registros policiales confirmaban que Walter estaba infringiendo la ley. No había ninguna razón personal que justificara el ataque de Pedro. Walter falleció horas después en la enfermería, a diferencia de otros ases. En agosto de 2006, Pedro, cansado de las amenazas de su excompañero, decidió tomar medidas drásticas. Le disparó y dejó su cuerpo en el fondo de un pozo de agua, cerca de lo que antiguamente fue la hacienda Jesús del Valle, ubicada a 300 metros de la carretera entre Guaral y Lima. La policía encontró su cuerpo sin vida, víctima de un traumatismo encefalocraneano grave. Ese mismo mes, Pedro cometió más crímenes. Uno de ellos fue el asesinato de Carlos Walter Tarazona Toledo, un joven de 21 años. Pedro le disparó después de verlo consumiendo drogas. Su cuerpo fue encontrado por la policía en una zanja en las inmediaciones de lo que ahora es San Carlos. Al día siguiente, Pedro se dirigió a asesinar a unos hombres que portaban estupefacientes. Al ver que se aproximaba una persona en bicicleta, le disparó sin dudarlo para quedarse con el vehículo. Estos actos brutales solo sirven para ilustrar la profundidad de la oscuridad que había consumido a Pedro. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Al acercarse para ver el cuerpo,
Pedro se dio cuenta de que se trataba de una niña de tan solo 15 años. Marcado por el remordimiento de haber asesinado a una menor inocente, dejó su pistola en el lugar de los hechos junto a la bicicleta y se fue, casi como si quisiera que lo descubrieran. Sin embargo, este sentimiento de culpa no detuvo su cacería. En noviembre, Pedro se alió con los hermanos Román Joel y José Luis Siriaco Durán para asesinar a un hombre que supuestamente estaba teniendo una relación con una enfermera con la que Pedro había establecido un vínculo amoroso. El hombre, llamado Hugo Vilches Palomino, estaba andando en bicicleta por el camino viejo a la Esperanza Alta cuando los hermanos Román y José, junto a Pedro, lo interceptaron en moto. Al lograr que su vehículo se alineara con el de Hugo, se prepararon para llevar a cabo su oscuro plan. Pedro sacó su arma y disparó a Hugo en la cabeza. Luego, se acercó para quitarle el celular y el Discman que llevaba encima, y se lo entregó a Román. Pedro no robó absolutamente nada. Los tres se marcharon en la moto, dejando el cuerpo de Hugo en la calle. Horas más tarde, fue encontrado por la policía. Aunque los casos en Guaral se acumulaban, nadie pensó que hubiera una conexión entre ellos, ya que las víctimas no pertenecían todas a un género o a un mismo rango de edad, ni tampoco se conocían entre sí. Como es de suponer, la situación en la ciudad peruana era tensa. Se estaban cometiendo demasiados crímenes. Quizás hubiera sido el mejor momento para que Pedro se retirara, pero su obsesión y su creencia distorsionada en su misión lo mantuvieron en su oscuro camino. Pedro nunca pensó en abandonar su misión y comenzó a cometer atrocidades cada vez más terribles. Más tarde, en noviembre de ese mismo año, Pedro se encontraba buscando a un taxista y dos pasajeros, Luis Enrique Morán Cervantes, Pedro Omar Carrera y Enoc Eliseo Félix. La razón de su ensañamiento era que los tres hombres eran asaltantes que operaban desde el taxi. Cuando finalmente los encontró, les disparó a todos en la cabeza con una pistola de 9 milímetros, como siempre había hecho. Este crimen nos da una idea de que el apóstol, como se le conocía, cada vez investigaba más a sus víctimas. Su obsesión y su creencia distorsionada en su misión lo mantuvieron en su oscuro camino, dejando un rastro de horror a su paso. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Durante ese tiempo, Pedro también tenía en la mira a Wilmar Jesús Muñoz Villanueva, un cosmetólogo homosexual de 42 años que trabajaba en la peluquería Gisela en Guaral. Wilmar guardaba un oscuro secreto. Tenía VIH y lo transmitía a sus clientes sin ningún remordimiento. El 19 de noviembre, alrededor de las 6 de la tarde, Pedro entró a la peluquería para confirmar los rumores. Le pidió a Wilmar que le prestara sus servicios y cuando éste se bajó el pantalón, Pedro le disparó 3 veces en la cabeza. Tras asesinar a Wilmar, Pedro tomó $541 de la caja registradora como una especie de justicia y huyó. En diciembre, Pedro cometió otro crimen junto con los hermanos Román Joe y Percy Marcial. La víctima fue Joel, a quien después de robarle la moto, llevaron con engaños hasta las inmediaciones del centro poblado de Sacachispa. La historia de Pedro es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Una vez en Sacachispa, Pedro disparó a Joel en la cabeza y, junto con sus cómplices, arrojó el cuerpo a unos 200 metros de donde se encontró a Hugo Vilches Palomino. Más tarde, ese mismo mes, Pedro cometió su segundo crimen motivado por la homofobia. Era por la tarde y se encontraba caminando por el borde de un canal de regadío en la urbanización Aparicio cuando vio a los profesores Nazario Julián Tamaris Pérez, de 24 años, y Didier Jesús Zapata Adelanto, de 26. Los jóvenes, conocidos por ser abiertamente liberales, estaban caminando de la mano. Pedro, encolerizado por lo que él percibía como un daño que estas personas le causaban a la sociedad, sacó su revólver y disparó 2 veces en la cabeza a uno de los profesores. Acto seguido, el otro docente se arrodilló y le suplicó llorando que no lo asesinara.
Pero aquello solo encendió más el ensañamiento de Pedro, quien le disparó 2 veces también en la cabeza, privándolo de la vida. La historia de Pedro es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. Pedro les quitó el calzado y el dinero a ambos, llevándose $36 como una especie de recompensa. Sin embargo, los homosexuales no eran el único grupo que Pedro, conocido como el apóstol, despreciaba. Todavía conservaba su aversión hacia los borrachos y los drogadictos. Pedro tenía en la mira a Agustín Andrés Maguiña Oropesa, de 46 años, y a Luis Melgarejo Sainz, de 54. Eran 2 amigos alcohólicos que solían frecuentar un lugar conocido como La Lotizadora, en San Carlos. Pedro los odiaba por sus problemas con la bebida, pero además estaba preocupado porque habían sido testigos de un crimen anterior. La historia de Pedro es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. En la noche del 24 de diciembre, Pedro atacó a sus víctimas, disparándoles en la cabeza. Luego, el 27 de diciembre, alrededor de las 7 de la tarde, Pedro cometió el último crimen del que se tiene información. Esta vez la víctima fue un hombre llamado Nicolás Tolentino Purizaca. 3 años atrás, Nicolás le había robado dinero y ciertas pertenencias a Pedro. Además, Nicolás era consumidor de drogas. Esta combinación de factores hizo de Nicolás la víctima perfecta para Pedro. Le disparó en la cabeza, como siempre lo había hecho. Aunque la policía encontró a Nicolás con vida, perdió demasiada sangre y falleció camino al hospital. La historia de Pedro es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. Este crimen resultó ser el peor error de Pedro, ya que muchos testigos lo habían visto. Sin embargo, Pedro no tenía intención de poner fin a su cacería. De hecho, tenía preparado algo grande para Año Nuevo, algo especial. Su idea era lanzar una granada en una discoteca donde sabía que se reunían desde personas corruptas hasta consumidores de drogas, damas de compañía y otras personas que, según él, estaban perdidas en la vida. Afortunadamente, este crimen nunca llegó a concretarse. La justicia finalmente alcanzó a Pedro, poniendo fin a su reinado de terror. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. El 28 de diciembre de 2006, Pedro se encontraba trabajando tranquilamente en su taller mecánico en la UAC Yayá, sin saber lo que le esperaba. Alrededor de las 7 de la tarde, decenas de efectivos policiales acudieron a su puerta. Aunque habían estado recolectando pistas de los asesinatos y el último había tenido testigos, no estaban seguros de que Pedro fuera la persona que buscaban. Uno de los policías se acercó para indagar por su presencia en el lugar. Pedro se dio cuenta de que su suerte había llegado a su fin. No dudó en empujar al policía, sacó una de sus pistolas de 9 milímetros y empezó a disparar hacia todos lados mientras intentaba huir. Logró herir a uno de los oficiales, pero cuando estaba a punto de escapar, se le acabaron las balas y finalmente fue capturado. La captura de Pedro marcó el fin de su reinado de terror, poniendo fin a una serie de crímenes que habían aterrorizado a la comunidad. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. En aquellos momentos, nadie se imaginó que habían detenido a un asesino en serie. La policía llevó a Pedro al cuartel para interrogarlo.
Allí le mostraron evidencias de 8 asesinatos. Pedro, orgulloso y casi entre risas, les dijo que estaban equivocados, que en realidad había asesinado a 25 personas. Volvió a repetir el mismo discurso de siempre, explicándoles que su misión era liberar al mundo de la escoria, y que Dios le había designado este cometido. Entonces comenzó la investigación para encontrar los cuerpos de las demás víctimas. A principios del 2007 se realizó el juicio para poner tras las rejas a Pedro Nakada. Durante el proceso hubo cierta discusión entre los psiquiatras sobre si Pedro tenía problemas psicológicos o no, para saber si debían encerrarlo en una cárcel o un hospital. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. El dictamen final fue que Pedro podía diferenciar entre el bien y el mal y que no padecía de esquizofrenia, sino de trastorno disocial. Este trastorno se caracteriza por un patrón de conducta persistente en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales. Debido a esto, fue condenado a 35 años de prisión, la pena máxima, por el asesinato de 17 personas. Los demás crímenes que se le atribuían a el apóstol no fueron comprobados. Para Pedro, ir a la cárcel representaba un tormento insoportable. Llegó al punto de preferir la muerte, pidiendo un fusilamiento rápido, similar a cómo él había tratado a sus víctimas. Sin embargo, sus pedidos fueron negados. En su primera noche en la celda, comenzó a escuchar la voz de sus padres y la de Dios, diciéndole que tenía que aniquilar a la gente corrupta, a los inmorales, a los alcohólicos y a los ladrones. Se impacientó porque ya no podía cumplir con esta misión distorsionada. En su frustración, empezó a golpearse la cabeza contra las paredes, intentando lastimarse para poner fin a su tormento. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. Sin embargo, Pedro no logró quitarse la vida, ya que los guardias lo atendieron a tiempo. Desde ese día, fue constantemente vigilado para prevenir cualquier intento de suicidio. En 2009, el dictamen psiquiátrico anterior fue cuestionado, y en base a las más recientes evidencias e investigaciones, se concluyó que Pedro padecía de esquizofrenia paranoide. Por lo tanto, fue declarado inimputable. Podríamos decir que la justicia se inclinó a su favor. La sentencia de 35 años fue revisada, y Pedro fue trasladado al pabellón de psiquiatría del penal de Lurigancho, lo cual podría beneficiarlo para una pronta liberación. En repetidas entrevistas, Pedro, conocido como el Apóstol, declaró que si salía de la custodia, seguiría cumpliendo su sanguinaria misión purificadora. La sociedad peruana vive con el temor de que esto suceda. Sin embargo, no parece que los médicos estén haciendo mucho por cuidarlo, y los medios siguen sacando provecho de las impactantes conversaciones en las que Pedro repite los terribles actos que quiere cometer. La historia de Pedro es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias. Se descubrió posteriormente que entre los familiares de Pedro había más de un individuo con trastornos psiquiátricos. Por un lado, estaba su hermana mayor por parte de su madre, quien tenía esquizofrenia y fue internada en el Hospital Valdizán. Su hermana directa, Ana Cecilia, era depresiva y acabó quitándose la vida. Por otro lado, se encontraba su hermano, quien se había cambiado el apellido a Nakada, al igual que él, pero sí había logrado emigrar a Japón. Byron Jonathan Nakada Ludeña fue condenado en el país de Oriente por el asesinato de 6 personas. Antes de que lo atraparan, intentó quitarse la vida cortándose las muñecas. Podemos decir que toda la familia padecía graves problemas mentales. Si Pedro hubiese tenido una mejor infancia,
si hubiese sido atendido por sus padres, si éstos hubiesen recibido el tratamiento correspondiente para sus problemas, tanto del alcoholismo como psiquiátricos, probablemente no se hubiese convertido en el monstruo que es hoy, o al menos hubiese estado contenido desde hace mucho tiempo y más de una vida se hubiera salvado. La historia de Pedro es un recordatorio sombrío de cómo una vida marcada por la violencia y el abuso puede desembocar en actos de horror inimaginables. Su historia es un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo psicológico para prevenir tales tragedias.